Bienvenidos, mis queridos invitados. Estoy muy contenta porque habéis podido asistir a mi fiesta, aunque, sintiéndolo mucho, no podré disfrutar de ella con vosotros, ya que, si estáis viendo este vídeo, significa que he sido asesinada. Menos mal que grabé este vídeo antes de morir. Muchos de vosotros estaréis asustados y querréis llamar a la policía. Tranquilos, entre vosotros hay 2 policías. Además, os hemos quitado los teléfonos. Por eso seréis vosotros los que averigüéis qué es lo que ha pasado. No intentéis salir de aquí. Mis sirvientes no os van a dejar. Nadie saldrá de aquí hasta que sepamos todo la verdad. De julio. Hoy por la mañana, nuestro sujeto, para huir de su trágica realidad, ha creado un nuevo personaje, realmente muy interesante. 5 de julio. Su personaje sigue manteniéndose en el tiempo. Con este juego, realmente he podido comprobar que se trata de un paciente muy inteligente. 15 de julio. No ha cambiado la situación, por lo que comenzaré con un nuevo experimento para devolverle a su verdadera realidad. 20 de julio. Su psicólogo formará parte del experimento, ya que así controlaremos mejor lo que está haciendo. Estaré ahí. Cierra todas las puertas. Muchas gracias. Estaremos a tu espera. Sí, adiós. ...28 de agosto... El caso ficticio que le hemos propuesto está a punto de ser resuelto. Esto le hace recordar cosas de su auténtica realidad y le supone estar un poco desorientado, lo que no le hace dejar su rol de lado. Por eso, hoy daremos final a este experimento. Le explicaremos lo sucedido y le expondremos su auténtica realidad. Ahí viene el sujeto. Hola, Xavi. Siéntate, por favor. ¿Qué tal va? Perdona. Está claro cuáles son los pasos a seguir. ¿Y ya sabes quién es? No, aún no. No sé cómo un hombre puede hacer eso a su mujer. No podía soportarlo. Y enloqueció. Esos hombres deberían desaparecer. ¿Y si tú fueras ese monstruo? ¿Yo? No digas tonterías. Xavi, ¿dónde está tu mujer? Pues en casa. ¿Estás seguro? ¿Qué quieres decir? Habla claro. Por favor, coge sus periódicos. No, no es verdad. Xavi, por favor, tranquilízate. ¿Qué broma cruel es esta? Xavi, ¿A qué estás tranquilízate. jugando? Deja eso. No, no, por favor. Mentirosa. No.
the world and the seven seas.